Programación orientada a objetos. Un trabajo de Iván Chandía, Nicolás Rivas y Marcela Tapia. ¿Qué es una clase? Cuando decimos ave, sabemos que nos referimos a algo con plumas, pico, dos patas, etc. No importa realmente si hemos visto un ave o no, o si tenemos un ave frente a nosotros. Entendemos claramente que la palabra ave se refiere a alguna cosa que cumple con unas características específicas, se comporta de una forma concreta, etcétera, etcétera. No es más que una palabra, pero nos permite clasificar las cosas. Por ejemplo, sabemos que una gallina es un ave y que un perro no es un ave. Un ejemplo concreto de clase puede ser la clase ave. ¿Qué es un objeto en una clase? Un objeto no es más que un conjunto de variables y métodos relacionados entre sí. Los objetos en programación se usan para modelar objetos o entidades del mundo real. Un objeto es, por lo tanto, la representación en un programa de un concepto y contiene toda la información necesaria para abstraerlo, datos que describen sus atributos y operaciones que pueden realizarse sobre los mismos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son datos específicos de una clase. En la definición de clase se indica cuáles son los atributos y con qué nombre se va a designar a cada uno de ellos. El que una declaración de atributos sea pública significa que el elemento definido pueda utilizarse libremente desde cualquier otro punto del programa. ¿Qué es un método? Los métodos de un objeto caracterizan su comportamiento, es decir, son todas las acciones que el objeto puede realizar por sí mismo. Estas operaciones hacen posible que el objeto responda a solicitudes externas. Además, las operaciones están estrechamente ligadas a los atributos, ya que sus acciones pueden depender de o modificar los valores de un atributo. ¿Qué son los eventos? Los eventos son el medio como interactúa una clase con otras o con el propio usuario. Se encargan de avisar que algo ha ocurrido y de manejarlo de una forma o de otra. Cada vez que escribimos con nuestro teclado, que hacemos clic en un botón o un link, o que cambiamos el tamaño de un objeto, estamos generando eventos. Es por ello que cuando programamos, debemos tener en cuenta la posibilidad tanto de manejar eventos que solo implican a nuestra clase, como de manejar nuestros propios eventos, de modo que los usuarios de nuestras clases puedan decidir cómo reaccionará su código ante ellos. En esta tabla podemos ver cómo se relacionan los conceptos anteriormente explicados. La palabra ave se asocia con la clase ave. Las características de una ave, que son su altura, su ancho y su color, vendrían siendo las propiedades anteriormente definidas como atributos. Las acciones de comer, dormir y descansar pueden ser llamadas también como métodos comer, dormir y descansar. Y las reacciones de peligro, celo y hambre vendrían a ser los eventos. Un concepto muy importante a mencionar en la programación orientada a objetos es la de mensaje, ya que es una comunicación dirigida a un objeto que le ordena que ejecute uno de sus métodos por ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. Es decir, es la forma en la cual las clases se comunican entre ellas y pueden trabajar. Existe un acuerdo acerca de qué características contempla la orientación a objetos. Las características siguientes son las más importantes. Abstracción. Denota las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus comportamientos. Cada objeto en el sistema sirve como un modelo de un agente abstracto que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y comunicarse con otros objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan estas características. Los procesos, las funciones o los métodos pueden también ser abstraídos y cuando lo están, una variedad de técnicas son requeridas para ampliar una abstracción. El proceso de abstracción
permite seleccionar las características relevantes dentro de un conjunto e identificar comportamientos comunes para definir nuevos tipos de entidades en el mundo real. La abstracción es clave en el proceso de análisis y diseño orientado a objetos, ya que mediante ella podemos llegar a armar un conjunto de clases que permiten modelar la realidad o el problema que se quiere atacar. Encapsulamiento significa reunir a todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema. Modularidad. Se denomina modularidad a la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas llamadas módulos, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Estos módulos se pueden compilar por separado, pero tienen conexiones con otros módulos. Al igual que en la encapsulación, los lenguajes soportan la modularidad de diversas formas. Polimorfismo. Comportamientos diferentes asociados a objetos distintos pueden compartir el mismo nombre. Al llamarlos por ese nombre, se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O dicho de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia producirá el comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. Cuando esto ocurre en tiempo de ejecución, esta última característica se llama asignación tardía o asignación dinámica. Herencia. Las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento, permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos preexistentes. Estos pueden compartir su comportamiento sin tener que volver a implementarlo. Esto suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y estas en árboles o enrejados que reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda más de una clase, se dice que hay herencia múltiple. This is the next century, where the universal's free. You can find it anywhere. Yes, the future's been sold. Every night we're gone, and to karaoke songs. How we like to sing along, though the words are wrong. It really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. When the days they seem to fall through, you will just let them.
Surprise!